Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Dios me les bendiga. Qué gozo, qué placer, qué privilegio estar con ustedes aquí reunidos en esta hermosa programación. Es tiempo de conocer a Dios. Y también nuestros saludos a todos nuestros hermanos que nos están viendo en diferentes lugares y latitudes de la tierra. Que Dios les bendiga y que a todos nos cuide, nos guarde, nos proteja, nos dé ánimo, fe y esperanza, porque Cristo ya viene. Amén. Gloria a Dios. Antes de abrir la palabra de Dios en esta noche, queremos pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Que la unción del Espíritu de Cristo pueda morar en nuestros corazones. Por lo tanto, vamos a arrodillarnos todos los que podamos para invocar la presencia de nuestro Padre Celestial. Gracias, muy amable. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, alabado, glorificado sea tu nombre ahora y por siempre. Padre, en esta hora invocamos tu nombre. Sabes que somos polvo, barro, podrida llaga. No hay nada bueno en nosotros, pero a través de la sangre, de los méritos, de la justicia de Cristo Jesús, te pedimos que perdones todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, que nos laves, nos limpies, nos purifiques y nos santifiques en este momento. Mi Dios, ahora al abrir tu palabra, queremos la unción del Espíritu de Cristo que llene nuestras vidas, que traiga alegría, gozo, paz, esperanza y confirmación en nuestra fe en Cristo Jesús. Bendícenos a todos y ven pronto a buscarnos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, en esta noche quiero comenzar el mensaje con una pregunta. A mí me gusta siempre hacer preguntas, porque las preguntas nos ponen a pensar y también a que nuestra mente pueda entrar en ejercitación. Y yo quiero comenzar preguntando, ¿cuántos de los presentes y cuántos de los que nos escuchan a través de las redes sociales creen que estamos en guerra? A ver, ¿cuántos? Oh, wow, les felicito. Muy buena respuesta. Queridos hermanos, estamos en guerra. No es un pensamiento propio, no es una idea mía, no. La palabra de Dios nos dice que en Apocalipsis capítulo número 12, dice allí, y el diablo, la serpiente antigua, se llenó de ira y fue a hacer guerra. ¿Contra quién? Contra los santos, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe ¿de quién? De Jesús. Pero no es solamente el apóstol Juan quien nos dice esto, ¿no? El vidente de Patmos, sino que el apóstol Pablo, escribiendo allí en su carta a la iglesia de Éfeso, dice, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que estamos en lucha contra las potestades de las tinieblas, los gobernadores de este siglo malo en las regiones, ¿qué? En las regiones celestes.
Por lo tanto, hermanos queridos, estamos en guerra. Y hay que hacerle ¿qué? Frente, como dice el título de nuestro sermón en esta noche. Tenemos que hacerle frente en el nombre del Cordero de Dios, Cristo Jesús. Tenemos que hacerle frente a esta guerra a través del poder del Espíritu del Padre y del Espíritu del Hijo, conocido como el Espíritu Santo. Hermanos, estamos en guerra porque guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el espíritu de la profecía. Estamos en guerra porque formamos parte del fiel remanente de Dios en la tierra. Estamos en guerra porque vivimos en los días finales. Estamos en guerra porque nos encontramos en el umbral mismo de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en guerra porque estamos peleando la última batalla entre la verdad y el error, la última batalla entre el bien y el mal. Estamos en guerra porque estamos frente a frente a la última prueba. Y la última prueba que enfrentarán los seres humanos, todos los que poblamos este planeta Tierra, será entre la verdadera adoración mediante la observancia del sábado, adorando al Padre y al Hijo, y la falsa adoración de aquellos que no reconocen ni obedecen los mandamientos de Dios. Esa es la razón por la cual estamos ¿qué? En guerra. Pero amados hermanos, no hay que temerle a la guerra. Ya la victoria está garantizada. Ya Cristo Jesús nos dio la victoria en la cruz del Calvario, cuando Él dijo consumado es. Pero eso se ratificó en la mañana hermosa de la resurrección, cuando Jesús se levantó y dijo: yo soy el que vivo y estuve ¿qué? Muerto, pero ahora vivo, y vivo por los siglos de ¿qué? De la eternidad. Así que hermanos, estamos en guerra, pero estamos también ¿en qué? En la victoria garantizada en Cristo Jesús. Cuando nosotros miramos al pasado y vemos que a través de los siglos, a través de la historia, el pueblo de Dios, el fiel pueblo de Dios, siempre ha estado en guerra, porque es el enemigo quien guerrea contra el pueblo de Dios. Y Dios siempre ha estado al lado de su pueblo, como poderoso guerrero, como el general de las 7 estrellas del Apocalipsis, como el comandante en jefe de las huestes celestiales. Ese es el que nos ha dado la victoria a su pueblo a través de los siglos. Y yo quiero citar algunos ejemplos. Recordemos que en el pasado, cuando el pueblo de Dios en cautividad allá en Egipto, esclavizado, Dios llamó a Moisés. Moisés estaba en el desierto de Madián alimentando, ¿no? Cuidando sus ovejas. Allí Dios se le manifestó en la visión de la zarza que ardía y llamó a Moisés y le dijo: ve, porque tú me eres instrumento escogido para liberar al pueblo. Y Moisés obedeció y llegó a Egipto. Y allí con Aarón, su hermano, pues fueron a Faraón. Y Faraón endureció su corazón. Y Dios tuvo que enviar 9 plagas que devastaron a Egipto. Pero la última plaga, la 10ª plaga, todos conocemos que fue la muerte ¿de qué? De los primogénitos. Pero lo que liberó a Israel no eran esas plagas. Lo que liberó a Israel fue la Pascua, porque la Pascua es la liberación.
Y entonces Dios le ordenó a Moisés que el pueblo escogiera un cordero, le dio las instrucciones, tenía que ser sin defecto, que había que celebrar esa Pascua que pintando con la sangre del cordero los dinteles de las puertas, los postes, y comer esa carne asada sin quebrar los huesos, con pan sin levadura y con hierbas amargas. Y cuando ocurrió eso que Dios le ordenó a Israel, celebrar la Pascua, a la medianoche vino el ángel exterminador y destruyó todos los primogénitos de los egipcios. Y allí fue cuando Faraón le dijo que salgan. Y el pueblo le dijo que váyanse. Quiere decir que en el pasado, frente a la opresión, quien liberó al pueblo de Israel de la esclavitud no fueron las plagas, sino fue ¿qué? La celebración de la Pascua, símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es nuestro gran libertador. Así que en la prueba Dios libertó a su pueblo. Pero no pasaron muchos momentos cuando realmente el pueblo se vio frente a otro obstáculo. ¿Cuál era? El Mar Rojo. Y los ejércitos de Faraón venían decididos a destruir al pueblo. Y el pueblo se asustó, el pueblo se angustió y el pueblo clamó. ¿Pero qué dijo Dios? Dile al pueblo que marche, que avance, hazle frente a esta situación del Mar Rojo. Y vemos que cuando el pueblo introdujo sus pies en el agua, a través de la vara de Moisés, que el mar se abrió. Y si nosotros seguimos analizando a través de la historia, nos encontramos que otra vez Israel se encuentra frente al río Jordán. Había que cruzarlo, el río había anegado todo, estaba desbordado. Y ahora Dios le dice a Josué, dile al pueblo que avance, pero primero los sacerdotes con el arca y que introduzcan sus pies en el agua. Y cuando lo hicieron por fe, Dios obró. ¿Y qué más? Y el pueblo pasó en seco. Ya establecido ahora en la tierra prometida, en la Canaán terrenal, en la tierra de provisión. Ahora tienen que empezar a conquistar ¿qué? Aquella tierra. Y el primer obstáculo era Jericó, una ciudad amurallada, bien amurallada, difícil de conquistar en aquel tiempo. Y Jericó estaba cerrada y bien cerrada. Pero Dios le dijo a Josué, avancen, y le dio la estrategia de dar ¿qué? Vuelta, cada día una vuelta. Y en el séptimo día ¿qué? 7 vueltas. Y cuando terminaron las 7 vueltas, Dios le había dicho a Josué, ahora griten a por Jehová nuestro Dios. Y los muros ¿qué? Se cayeron. En el tiempo de Elías, en el monte Carmelo, uno solo frente a 800 profetas de Baal y una gran multitud en apostasía. Allí él solo clamó a Dios. Y ustedes saben la historia, cómo descendió fuego y lamió que el altar y la ofrenda que el profeta Elías había ¿qué? Levantado. Amados hermanos, y así ha sido a través de la historia. Hazle frente es la orden de Dios. Cuando surge el movimiento adventista en el año 1844, unos años después, Dios permitió que en las filas de la iglesia naciente de los pioneros surgiera una gran apostasía. Y esa apostasía, queridos hermanos, la conocemos como la apostasía alfa, la primera apostasía en la iglesia que Dios
había levantado del movimiento profético de Guillermo Miller. Y esa apostasía consistió en que ellos rechazaron, la mayoría, la inmensa mayoría, rechazó el mensaje de la justificación por la fe en el año 1888. Eso fue el comienzo de la apostasía alfa, seguido después por la gran apostasía que introdujo Kelo con su creencia espiritista y panteísta, que Dios o el Espíritu de Dios estaba ¿en qué? ¿Se manifestaba en qué? Estaba en la naturaleza. Eso eran ideas espiritistas e ideas panteístas. Eso formó parte ¿de qué? De la gran apostasía omega. También en aquel tiempo, tercero, el surgimiento de una reforma, pero esa reforma no sería espiritual, no sería una reforma de buscar a Dios, esto sería ya por los años 1900, sino una reforma de una nueva organización que se estaba levantando, sustituyendo a la iglesia de los pioneros, de los fieles. Y esa nueva organización pensaría en cambiar, en remover los principios fundamentales, los 7 pilares en los cuales descansaba el movimiento adventista dirigido por los pioneros. Esa reforma consistía en levantar un movimiento filosófico donde se escribirían libros de nuevos órdenes y intentaron y lograron remover los hitos, los fundamentos principales de los pioneros o que Dios les reveló a los pioneros. Había una gran crisis. En ese momento, hermanos, Dios le mostró a la señora White, que todavía estaba en vida, ahí alrededor del año 1900, Dios le reveló un sueño, una visión, y ella vio que un gran barco donde navegaba el remanente de Dios, el pueblo de Dios, no la multitud mixta que siempre ha acompañado al pueblo de Dios, no. Era el fiel remanente, los fieles que iban en el barco que simbolizaba el pueblo de Dios. Pero de pronto vio delante de ella un enorme iceberg. Y cuando ella vio aquel enorme iceberg y el barco iba directo, temblaron de miedo, porque era ¿qué? Una destrucción fatal. Y pensaron en detener el barco, pero oyó una voz desde los cielos, desde el trono de Dios, que decía: adelante, hazle ¿qué? Frente. Era la apostasía alfa. Era la apostasía alfa que estaba en acción, estaba en movimiento, que amenazaba la destrucción del pueblo de Dios. Pero, queridos hermanos, ella sigue narrando que el barco invistió aquel iceberg. El barco se estremeció, astillas de hielo cayeron sobre todos en el barco, pero el barco no sufrió daños. El barco continuó y aquel barco ancló en las playas eternas de la santa ciudad. ¿Qué nos está diciendo, queridos hermanos, esta ilustración? Que el pueblo de Dios, a través, desde el principio hasta nuestros días, ha tenido que enfrentar ¿qué? Un gran conflicto, una guerra sin cuartel contra Satanás, sus demonios, sus agentes en la tierra. Pero siempre el pueblo de Dios ha salido ¿qué? Victorioso. Pero mis queridos hermanos que están aquí presentes en esta noche, gracias por haber venido, por acompañarnos. Gracias a nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Quiero decirle que el pueblo de Dios hoy navega en ese barco y delante de nosotros se levanta nuevamente un iceberg.
el iceberg de la apostasía omega. La primera apostasía que surge en el pueblo de Dios fue la alfa. Pero ahora nosotros, los que vivimos en el tiempo del fin, los que vivimos frente a frente a los eventos finales, hermanos queridos, nos encontramos otra vez con el desafío de un nuevo iceberg, donde hay doctrinas de demonios, donde hay herejías, donde hay apostasía, donde hay mundanalidad en el seno o dentro del pueblo de Dios. Pero la orden de nuestro Padre Celestial es que hacerle ¿qué? Frente. Y hay una linda promesa del espíritu de la profecía, donde Dios le reveló a su profeta: no hay nada que temer, a menos que olvidemos la forma maravillosa en la cual Dios ha conducido a su pueblo a través de los tiempos. Gloria a Dios. Amén. Queridos hermanos, estamos frente a frente a la apostasía omega. Estamos frente a frente a las doctrinas de demonio. Estamos frente a frente a las herejías que se levantan en el seno de la iglesia, presentadas por lobos rapaces, por hombres que no temen a Dios, por hombres que piensan más en sus beneficios y oportunidades materiales que en el evangelio. Siempre ha habido personas así a través de todos los tiempos. Y en nuestros días, pues muchos se apartarán de la fe por escuchar ¿qué? Esas doctrinas de demonio. Y esas doctrinas de demonio, la especial es un ataque directo a Cristo Jesús, su personalidad como Hijo de Dios, Cristo como Creador, Cristo como Redentor, Cristo como nuestro abogado, Cristo como nuestro mediador, Cristo como nuestro intercesor, Cristo como nuestro consolador. No hay consolador como Cristo, porque solo Él vino a esta tierra, como decía el profeta, o dice el profeta Isaías, despreciado entre los hombres, humillado, lacerado, escupido, aborrecido, crucificado. Él experimentó el dolor que tú experimentas. Él sufrió el sufrimiento de la humanidad, del rechazo de la humanidad, como nosotros también que nos estamos enfrentando. No hay consolador como Cristo, no hay otro como Cristo. Y precisamente una de las grandes herejías que el diablo ha levantado en nuestro tiempo es atacando al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, el Cordero de Dios, sustituyéndolo por otro intercesor, por otro consolador. No hay otro consolador como Cristo, dice la señora White, la sierva de Dios. Y para aquellos que tienen un velo, que no ven esto, porque no estudian la palabra de Dios y mucho menos creen en la profeta. Tristemente, muchos dicen creer en la profeta, pero no predican de ella, no hablan de ella, ni presentan las amonestaciones que ella habla acerca de la mundanalidad que se ha introducido dentro del pueblo de Dios. Queridos hermanos, la orden del Señor es que hazle ¿qué? Frente sin ¿qué? Sin temor. Y yo te pregunto, ¿estás tú? ¿Estoy yo preparado para hacerle frente a estas grandes herejías? Mi hermano que nos escucha a través de las redes, ¿estás tú, tu familia preparado para enfrentar estas herejías? Es una pregunta que debe de estremecernos. Porque la apostasía, la mentira y el engaño serán tan parecidos a la verdad
que solo aquellos que hayan escudriñado la gran verdad del Padre y del Hijo a través de las Sagradas Escrituras, la Biblia y del Espíritu de la profecía, podrán permanecer en pie en la última crisis. Estamos frente a frente a la última crisis. Estamos frente a frente a la última batalla. Estamos frente a frente a la última decisión. ¿Estás listo ya? Nos esperan días difíciles. Terrible será la crisis que le espera al pueblo de Dios. Pero no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre, al Cordero de Dios, al general de las 7 estrellas de Apocalipsis, al comandante que gobierna las huestes celestiales, le ha placido que tú y yo, si somos fieles a su palabra, si creemos en Él como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios, como el mediador, el abogado, el intercesor y el verdadero consolador, tienes la victoria en tus manos. Recuerda lo que Pedro en su declaración dijo allí cuando Jesús preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y solo Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro, no te enorgullezcas. Eso no lo inventaste tú. Eso te lo reveló ¿qué? Mi Padre que está en los cielos. Y hermanos queridos, repito, una de las grandes herejías que está enfrentando el pueblo de Dios en la actualidad es que Jesús no es el Hijo de Dios. Y cuando usted lee en la Biblia, usted va a encontrar Jesús, el Hijo de Dios. Satanás en el cielo sabía que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Pero qué? No profetizaron que Jesús es el Hijo de Dios. Hazle frente a la crisis con el Hijo de Dios, el Cristo divino y el Cristo y el Jesús humano. Hermanos queridos, a la crisis de herejía, de apostasía, de engaño y de mentira, solo hay un método para enfrentar. En primer lugar, Cristo y su evangelio eterno. Y yo quiero hablarles un poquito esta noche del evangelio eterno. El evangelio eterno no es un programa, no es una misión, no es una actividad. El evangelio es Cristo en persona. El evangelio eterno es la manifestación del amor, de la intercesión de Cristo por nosotros. Eso es lo que es el evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a qué? A su Hijo. Y Cristo vino a este mundo y vivió, murió y resucitó. Ese es el evangelio, que hay vida, que hay esperanza, que hay perdón, que hay restauración en Cristo Jesús. Y en el evangelio está la solución y la verdad para enfrentar las herejías. Tenemos que hacerle frente a las herejías mediante el evangelio eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren, hermanos queridos, para hacer frente a la terrible crisis de apostasía que está viviendo hoy el llamado pueblo de Dios, el pueblo nominal, el pueblo corporativo, para hacerle frente a las herejías que se están viendo dentro del pueblo nominal o corporativo, tenemos que conocer el evangelio. Tenemos que vivir el evangelio. Tenemos que practicar el evangelio. Y repito, el evangelio no es un programa, no es una actividad, no es una misión. El evangelio es Jesucristo de Nazaret. Y eso es lo que dice allí la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 y los versículos 6 y 7, que es lo que vamos a estudiar en esta noche. Vamos a analizarlo. Dice así la palabra de Dios: vi volar por en medio del cielo a un ángel que tenía ¿qué? Parece que sí, vi volar por en medio del cielo un ángel que tenía ¿qué? El evangelio eterno, fíjense, para predicarlo a los moradores de la tierra,
a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En el mensaje del primer ángel encontramos 4 elementos distintivos que va a vivir, que va a practicar, que va a enseñar, con el cual el remanente fiel de Dios ha de enfrentar a la apostasía omega, a la apostasía corporativa, a la apostasía del cristianismo nominal. Y vamos a analizar el primer aspecto, el evangelio ¿qué? Eterno. Allí señalado, el evangelio eterno. Un momentico. Bien, ahora una preguntita. ¿Qué es el evangelio eterno? ¿Qué es el evangelio eterno? ¿Desde cuándo existe el evangelio eterno? ¿Cuándo se programó el evangelio eterno? ¿Quiénes programaron el evangelio eterno? Gracias, mi hermanita, por esa respuesta extraordinaria, por esa respuesta bíblica, por esa respuesta basada no solamente en la Biblia, sino también en el espíritu de la profecía. Gloria a Dios, no son nuestras ideas, no es nuestras aberraciones como algunos dicen. No, es un escrito, está a través de 2 testigos, la Biblia y el espíritu de la profecía. Y debemos de creerlo. Dice allí la palabra de Dios, lo que es el evangelio eterno. Y tenemos, por ejemplo, allí en Tito, capítulo 1 y versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¡Wow! ¿Desde cuándo existe el programa para salvar al hombre? ¿Desde el principio de qué? Entonces, es eterno el evangelio. ¿En qué consistía ese programa que existía desde el principio de los siglos? El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de ¿qué? Como dice ahí, antes, no sé qué, antes de los tiempos de ¿qué? De los siglos, antes de que los siglos comenzaran ¿a qué? A orar. Quiere decir que el programa del evangelio eterno es de la eternidad. Hebreos, apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre de los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre ¿de qué? Del pacto. Y aquí entra un elemento, la sangre del pacto. Quiere decir que hubo ¿qué? Un pacto. ¿Entre quién? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios concerniente a ese pacto? Dice así: la sierva del Señor. Podemos cambiar, a ver. Ahí está, para que puedan leer. Yo lo digo desde acá. El plan de la redención fue preparado en los consejos entre el Padre y el Hijo. Para que escuchen bien los que están en las redes sociales. Para aquellos que nos critican, que estamos presentando herejía. Ahí lo dice la señora White bien claro. El plan de la salvación fue presentado, concebido
ideado ¿por quién? El Padre y el Hijo. Palabra de Dios, no invento del pastor Cecilio Pérez, no creencia del pastor Cecilio Pérez, como nos critican a mí y a todos los que predicamos esta gran verdad del Padre y del Hijo. Por eso estamos aquí en esta noche, para que conozcan la gran verdad del Padre y del Hijo. El programa de la salvación, dice ella, el plan de la redención fue preparado en los consejos entre el Padre y el Hijo. Entonces Cristo se comprometió a responder por el hombre si éste resultaba desleal. Se comprometió a efectuar una expiación que uniera a toda alma creyente con Dios. El que coloca sus pecados sobre el sustituto, el Cordero de Dios y garante, puede unirse con el apóstol al decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares ¿qué? Celestiales. Quiere decir que en los lugares celestiales, en el trono de Dios, en el consejo, estaban el Padre y el Hijo. Palabra de Dios. Yo la creo, hermano. Si la gente no lo quiere creer, es su problema. Yo lo creo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Wow! Otra cita guay. Dice: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, no, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos, el plan de la redención, el evangelio, fue programado desde los días de la eternidad, hermano. Por eso el evangelio es eterno. Un programa, una misión, no es el evangelio, es una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. A su nombre gloria, honra y poder. Dice, fue una manifestación desde los principios, desde las edades eternas, había sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo, nadie más. Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre. Sucedida por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo. Ya era Hijo antes de que entrara el pecado en el cielo, en el universo. Ya Cristo era Hijo antes de que el pecado entrara en este mundo. Palabra de Dios. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, que no se pierda. Y ahí están los textos bíblicos reafirmando esta verdad del evangelio eterno que es Cristo Jesús. Dice allí la palabra de Dios en Zacarías capítulo 6 versículo 13, que todos creemos y sabemos. Él edificará el templo. ¿Quién? Cristo Jesús. Edificará el templo de Jehová. Él llevará su gloria. ¿Quién? Cristo Jesús. Y se sentará y dominará en su trono, Cristo Jesús. Y habrá sacerdocio a su lado y consejo de paz. ¿Entre quién? Entre tres. ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Es lo que dice la Biblia? No. ¿Entre qué? Tienen delante su pantalla allí en verde. Consejo de paz habrá entre qué? Entre ambos. Cita guay. En consulta el Padre y el Hijo decidieron que Cristo debía de venir al mundo como un niño. Cristo era el único ser
en todo el universo que podía entrar en los consejos y designios de Dios. Ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podría penetrar en la plenitud de su designio. Hermanos, cuántos textos, cuántas citas del Espíritu de profecía que hablan de que el Evangelio eterno, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, fue un programa entre el Padre y el Hijo. Por eso se llama ¿qué? El Evangelio eterno. El Evangelio que no cambia. El Evangelio que no puede ser transformado. El Evangelio que no puede ser devaluado. El Evangelio que permanece para siempre. Que en él no hay sombra de variación. Pero hermanos, tristemente, la apostasía omega ha cambiado el Evangelio. Ha traído un nuevo Evangelio. Han traído formas de adoración diferentes al verdadero Evangelio. Pero queridos hermanos, Dios tiene un remanente, Dios tiene un pueblo, una manada pequeña que le hará frente a la gran apostasía, basado en Cristo, el Evangelio eterno. Y tú y yo, si queremos salvarnos, tenemos que creer en el Evangelio eterno. Y el Evangelio eterno exalta la personalidad del Padre y del Hijo. Miren, hermanos, repito, el Evangelio no puede ser cambiado. El Evangelio es el mismo de ayer, de hoy y de qué, y de siempre. Y los resultados y los efectos del Evangelio eterno abarcan el pasado, el presente y el futuro. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! En el programa del Evangelio eterno, por eso no puede cambiar, por eso es eterno, del pasado, presente y futuro. Y esto es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 21 y versículos 1 y 4. Este texto nos reafirma que los resultados del Evangelio eterno seguirán por los siglos de la eternidad. Se programó en la eternidad entre el Padre y el Hijo. Se vive hoy en la tierra por medio del Padre y del Hijo y revelado por el Espíritu de Cristo. Y los efectos, los resultados del Evangelio eterno serán por los siglos de la eternidad. Es lo que dice ya Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, el trono de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, y ya no habrá más dolor, y ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Quiere decir que los resultados del Evangelio eterno los disfrutaremos por los siglos de la eternidad, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, por nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Estas son las razones, hermanos, por las cuales el Evangelio es eterno, porque existe desde los días de la eternidad, porque fue establecido entre el Padre y del Hijo, porque no puede ser cambiado, ni adaptado, ni transformado, como se está haciendo hoy, cambiándolo y modificando para traer el mundo a la iglesia y los mundanos a la iglesia. Y solamente se salva la gente, y solamente es atraída la gente a la iglesia cuando levantemos a Cristo. Así lo dice Juan. Si así como Moisés fue levantado en el desierto, es necesario que el Hijo de Dios sea levantado en nuestros corazones, y a todos atraeré a mí mismo. Gloria a Dios. No se atrae a la gente al Evangelio por métodos humanos, sino por ¿quién? Levantando y exaltando al Cordero de Dios. Ahora, en el mensaje del primer ángel, ya analizamos el Evangelio eterno. Ahora vamos a analizar temor y obedecer a Dios. Apocalipsis, capítulo 14, 7 dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Asustarse, tenerle miedo, esconderse de Él, porque Él nos castiga. No, hermano, temer a Dios es obedecer, es amarle,
es servirle, es adorarle en verdad y espíritu. Eso es lo que es temor de Dios. Y esto es lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Y también dice: si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Obediencia. Efesios, el fin de todo, Eclesiastés, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y ¿qué? Y guarda su mandamiento. Este es el todo de la vida del ser humano. Salmo 22, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de todas las naciones. Apocalipsis, capítulo 11, 18, y se hallaron las naciones, y tu ira ha venido, y es tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, y a los pequeños, grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 19, 5, y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, a los que teméis, a los que le teméis, y así pequeños como ¿qué? Como grandes. Hermanos queridos, ahora vamos a pasar al tercer aspecto, que tiene que ver con la hora del juicio. Y eso está allí bien claro en el libro de Apocalipsis, cuando dice: Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos ¿qué? Tronos, y se sentó un anciano, el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía delante de él, y de millares le asistían y servían, y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Ahora versículo 13. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como el Hijo del Hombre. El Padre y el Hijo relacionados ¿en qué? En el juicio. Dice el Hijo del Hombre que vino hasta el anciano de día, e hicieron acercarse delante de él. Y le dijo, y le dio dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Dominio eterno que nunca pasará, y su reino que nunca será destruido. Quiere decir que en el evangelio eterno está el Padre y el Hijo planificándolo. En el evangelio eterno está el temor de Dios, la obediencia a los mandamientos del Padre y del Hijo. Y en el evangelio eterno está el juicio investigador. ¿Entre quién? Entre el Padre y el Hijo. Alabado sea su nombre. Amados hermanos, esto dice Corintio: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, bueno o malo, en esta vida. Eclesiastés dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa buena o encubierta. Queridos hermanos, y dice aquí el vidente de Patmos, pero ahora en su carta, Juan, dice allí: porque el Padre a nadie ¿qué? Juzga, sino que todo el juicio lo dio ¿a quién? Nos damos cuenta, hermano, que la única forma de enfrentar las herejías es conociendo el evangelio eterno, la persona de Cristo y la persona de su Padre. Eso es lo que habla la Biblia, hermano. Relación de padre e hijo. Gloria a nuestro Dios. Y ahora quiero entrar ya en la última parte, la parte de adorar al Creador. El evangelio eterno tiene 4. El mensaje del primer ángel es el que hemos estudiado en esta noche. Número 1, el evangelio eterno. Número 2, temer a Dios. Número 3, el juicio de Dios. Y número 4, ¿qué? Adorar al Creador. Y la pregunta es: ¿quién es el Creador, hermano? ¿Quién es el Creador? Bueno, lo dice allí el libro de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el séptimo día, y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó. Colosenses dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación,
porque en Él, Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y en el universo, porque todas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, potestades, todo fue creado por Él. ¿Y para quién? Y para Él. Ahora, hermanos, ¿quiénes fueron el creador? Esto es una cita bien conocida por todos nosotros. Dice: la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que el principio en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y de toda la extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. Y aquí viene el soberano del universo, el Padre. El soberano del universo, el Padre. ¿Cómo dice? No estaba ¿qué? Solo. ¿Y cuántos habían con el Padre? ¿Qué dice la profeta? No lo que dice Emanuel, no lo que dice Carlos Cabello, no lo que dice el licenciado Cúcaro, no lo que dice Yeser Alejo, no lo que dice el pastor Cecilio. Lo dice la profeta. Y si lo dice la profeta, yo lo creo. Si los demás no lo quieren creer, ese es su problema. Pero yo lo creo. Y esto es lo que dice ella. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, no dos, no tres. Eso no lo dice la palabra. ¿Tuvo qué? Un compañero. Tuvo un colaborador. Uno que podía ¿qué? Trabajar con él. Esto es una cita que todos ustedes conocen. Un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio ese era el compañero que tenía el Padre, era el Verbo, y el Verbo era y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Juan 1, 1 y 2. Cristo el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno. Palabra de Dios. ¿Lo crees? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Si no lo crees, es tu problema. Dice, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito. Cristo, el Hijo de Dios, era el único ser que podía penetrar en los designios de su Padre. Era el único. Los que tienen un velo no ven esto. Los que tienen un velo no oyen esto. Los que tienen un velo están trayendo herejía y confusión. Pero Dios levanta un remanente en el tiempo del fin a través del mensaje del Evangelio eterno para que nosotros le hagamos frente a la herejía, no con sabiduría humana, no con títulos teológicos obtenidos de las universidades apóstatas. No, lo hacemos a través del escrito está, lo que escrito está en la palabra de Dios y en el espíritu de la profecía. Y yo le creo a la palabra de Dios, y yo le creo al espíritu de profecía. No le creo a los teólogos, no le creo a las universidades, le creo a un escrito está que proviene de la palabra de Dios. Por eso a la herejía hay que hacerle frente, no con teología, no con sabiduría humana, sino con el evangelio eterno, la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, vivimos los últimos días, estamos enfrentando la crisis final. El mensaje del primer ángel nos llama a obedecer el evangelio eterno, a temer a Dios, a obrar porque hay un juicio y adorar a los que hicieron el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay. Quiero compartir con ustedes esta cita, Juan, ya terminando. Dice: mientras que la observancia del falso día de reposo, domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de lealtad al Creador. ¿Quién? El Creador, Padre e Hijo. Dice, mientras que una clase de personas al aceptar
el signo de la sumisión a los poderes terrenales, recibe la marca de la bestia. La otra, por haber elegido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirán el sello del Dios vivo. Gloria a Dios, que esa sea tu experiencia para ti, los que están presentes aquí en esta noche y los que están viéndonos a través de las redes sociales. El Evangelio eterno nos muestra que el Creador es Dios. El sábado nos muestra que el Creador es el Padre. ¿Y qué? Y el Hijo. Y esa será la controversia final. Dice, el Evangelio eterno se proclama para contrarrestar a Satanás y sus aliados. ¿Quiénes son los aliados de Satanás? Bueno, el dragón, la bestia que surge del mar, la bestia que surge de la tierra, el paganismo, el espiritismo. Y escuchen, y la inmensa mayoría de los seres humanos. Seremos entregados a los tribunales, seremos perseguidos, seremos conducidos al martirio, porque nuevamente habrá martirio por nuestros propios hermanos de carne, por tu propia familia. Nuestros hermanos nominales, corporativos, nos entregarán, nos denunciarán, nos entregarán a las autoridades. Hermanos queridos, también Satanás utilizará los poderes de la tierra, los gobiernos. ¿Por qué? Por creer en el Evangelio eterno. Porque el Evangelio eterno nos dice que Dios, el Padre y el Hijo son los creadores. Y el cuarto mandamiento nos habla de que Dios es el creador. Por eso hay una relación muy estrecha entre el cuarto mandamiento de la ley de Dios, allí en Éxodo, y Apocalipsis 14:7, cuando se nos habla de ¿qué? De adorar al verdadero Dios. Miren, hermanos, esta cita guay dice: el mensaje final de Dios en el conflicto de los siglos. Apocalipsis muestra que al final de la historia, al pueblo de Dios se le encomendó que proclamara al mundo el evangelio del tiempo del fin. La obra que tenemos por delante parece abrumadora, casi imposible. Sin embargo, tenemos la promesa del poder de Dios. Yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días hasta el final del mundo. La gran obra del evangelio no terminará con menor manifestación del poder de Dios que la señaló al comienzo. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos, con filosofía, con títulos doctorales. No, se llevará adelante con el poder del Padre y del Hijo, que es el Espíritu de Dios, a través de Apocalipsis 18, y la tierra será iluminada con el poder del Espíritu de Cristo, del Espíritu del Padre. Y ahí la tierra será iluminada utilizando a un grupo selecto, el fiel remanente que cree en el Padre y en el Hijo, el fiel remanente que guarda los mandamientos de Dios, el fiel remanente, hermanos queridos, que obedecerá el cuarto mandamiento. El llamado final de Dios al remanente es predicar el evangelio eterno del Padre y del Hijo. El llamado solemne del remanente es predicar la verdadera obediencia al Padre y el Hijo. El llamado final del verdadero remanente es predicar que ha llegado la hora del juicio del Padre y del Hijo a la humanidad. El verdadero mensaje del fiel remanente es predicar: salid de la Babilonia. El verdadero mensaje del remanente en el tiempo del fin es: no bebamos del vino de la Babilonia, que se ha introducido en el cuerpo corporativo, que se ha introducido en el corazón de la familia y de los cristianos nominales. Por eso es que, para terminar el evangelio, la predicación del evangelio eterno, Dios tiene un grupo selecto, los 144,000. Y allí dice Apocalipsis
Apocalipsis 14, ¿no? Dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie y sobre el monte de Sión 144,000 que tenían en su frente el nombre de 3. ¿El nombre de cuántos? ¿De quiénes? Del Padre y del Hijo. ¿Qué pasa? ¿No leen esto los corporativos? ¿No oyen esto los cristianos nominales? ¿No entienden esto? Claro, tienen un velo. Al creer en otro espíritu que no proviene de Dios, no entienden esto. No tienen discernimiento, no tienen la luz. Esto es lo que dice la palabra. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión con 144,000 que tenían el nombre de Él, de Cristo y del Padre escrito en su frente. Y hay una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trompeta. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender este cántico sino aquellos 144,000, los que le hicieron frente a la apostasía, los que le hicieron frente a la herejía, los que le hicieron frente a los falsos maestros, haciéndole ¿qué? Frente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el grupo que no se contaminó. Ese es el grupo que sigue al Cordero por donde quiera que va. Ese es el grupo al cual yo quiero pertenecer. Y te pregunto a ti en esta noche, mi amado hermano, ¿no quieres tú pertenecer a ese grupo? Pero eso no es un grupo cualquiera. Ese es el grupo que adora al Padre y al Hijo. Ese es el grupo que cree y predica el evangelio eterno, el que no cambia, el que no se devalúa, el que no pierde valor. No, hermano, el evangelio de la eternidad entre el Padre y el Hijo, y efectuado por el Padre del Hijo, y terminará con la venida también del Padre y del Hijo a esta tierra. Y hermanos queridos, dice allí Apocalipsis 15, y cantaban un cántico nuevo, el cántico de Moisés y del Cordero, diciendo: a grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, el Padre. Justos son y verdaderos tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Queridos hermanos, termino con este texto. Dice: después me mostró un río limpio de aguas de vida, resplandeciente como el cristal, que salían del trono de ¿quién? Del Padre. ¿Y del trono de quién? He ponérselo allí para que no vean. Después miré, ¿y qué? Y me mostró un río de aguas limpias, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Número 1, el trono del Padre. Número 2, y del Cordero. No menciona a nadie más. Y no hay otro trono en el cielo, solamente 2, no son 3 tronos. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios, y vuelve a repetir, y el trono del Cordero estará con sus siervos para siempre. Gloria a Dios y aleluya. Hermanos queridos, ¿quieres tú entrar por las puertas eternas de la santa ciudad? ¿Quieres tú comer del árbol de la vida? ¿Quieres tú mirar el trono del Padre? ¿Quieres tú sentarte en el trono del Hijo? Pues tienes que creer, tienes que adorar, tienes que temer y tienes que obedecer al Padre y al Hijo. Porque el que tiene al Padre y al Hijo tiene la vida eterna. Que esa sea tu experiencia y mi experiencia en esta noche. Dios nos bendiga a todos. Amén y amén. Gloria a Dios.